nueva unidad, que es la unidad 2 de funciones. Pero antes les quiero preguntar si no tienen dudas de la tarea. Yo sí, maestra. Dime, ¿qué duda tienes? En el ejercicio 4, no sé cómo hacerlo, o sea, no sé si se tiene que igualar porque hay dos funciones, no sé si se tienen que igualar y de ahí sustituir. El de las licuadoras, ¿no? Sí, Ok. A ver, ¿qué dice? Cuando se venden licuadoras a $P la unidad. Esto es $P la unidad. Eso significa que ese es el precio de venta, ¿no? Y luego los fabricantes ofrecerán, espera, déjame aceptar a tu compañero. Ofrecerán P cuadrada entre 10 licuadoras a los minoristas, mientras que la demanda local será de 60 menos P licuadoras, ¿no? Y luego te pregunta el precio en el mercado al que será igual la demanda de los consumidores con la oferta de los fabricantes. ¿Y cuántas licuadoras se van a vender a este precio? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que los fabricantes ofrecerán P cuadrada entre 10? ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Que esta qué es? ¿El número de unidades? No, La oferta. la oferta, ¿no? Dice, los fabricantes ofrecerán. Entonces, te estoy diciendo que esa de ahí es tu función de oferta, ¿sí? Y luego abajo dice, mientras que la demanda local será de 60 menos P. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta, ¿quién es? la demanda. Exacto, la función de demanda. Y pues ya, ¿no? O sea, eso ya lo sabemos hacer porque dice que cuál es el precio al que serán iguales. Eso quiere decir, o sea, te está pidiendo calcular el precio de qué. De las licuadoras, ¿no? Ah, sí, pero ¿cómo se llama ese precio especial en donde son iguales la oferta y la demanda? ¿El precio de equilibrio? Exacto. Entonces es lo que te está pidiendo calcular, o sea, con otras palabras, ¿no? Pero te está pidiendo calcular el precio de equilibrio. Y la siguiente pregunta, ¿cuántas licuadoras se venderán a este precio? Te está pidiendo calcular la qué. La oferta. ¿No? La escasez o la abundancia. No, acuérdense que siempre tenemos coordenadas, ¿no? Precio de equilibrio y la cantidad que corresponde a ese precio, ¿cómo se llama? Cantidad de equilibrio. Exacto, cantidad de equilibrio. Entonces es lo que te está pidiendo calcular con otras palabras, ¿no? Porque dice, ¿a qué precio en el mercado va a ser igual la oferta a la demanda? Pues ya sabemos que cuando son iguales se llama precio de equilibrio. Y luego te pregunta, ¿cuántas licuadoras se venderán a este precio? O sea, ¿qué cantidad le corresponde a dicho precio de equilibrio? Y pues esa es la cantidad de equilibrio. Y eso ya lo saben hacer, ¿no? ¿Cómo se calcula el precio de equilibrio? Igualando, Ajá. Y luego la cantidad de equilibrio. sustituyendo el precio de equilibrio en una de las funciones, ¿no? Y ya. Exacto. Ok. Sí. Ok, Y ya. ya. Y bueno, graficarlo, pues ya, ¿no? Nada más lo grafican bonito, ¿no? Con escasez, abundancia, marcan el punto de equilibrio, etcétera. No, ok. ¿Sí quedó claro? Sí, es la única duda que tenía. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Sí, yo tengo duda en el 3 porque me Ajá. están saliendo cantidades demasiado grandes. Te están saliendo cantidades demasiado grandes. A ver, un fabricante vende lámparas. Según yo, en el 3 sí salen cantidades muy grandes, pero ya a la hora de sustituir, pues te da un precio Sí, razonable. de acuerdo, Bueno, ajá. ajá, al menos, o sea, me dio creo que 1.19 y el otro punto era 49. Y los dos puntos que otorgaba Es, era 30 y 31. Entonces, según yo, está razonable.
Lo que es que no me acuerdo del resultado. A ver, déjenme dejar de compartir pantalla porque voy a abrir la tarea resuelta y pues para que no la vea. A ver, me dandito. Dejen, a ver, voy a abrir la tarea porque no me acuerdo cuánto da. El 3. ¿Cuánto dijiste que te dio? En las intersecciones con el eje X es 1.19 y 49.8. Pues no. No. A ver, vamos a revisar. No, A ver, ajá. ¿Cuánto? no. 16.28 y 34.11. No, les dan enteros. Son enteros. A ver, vamos a revisar el problema, ¿sale? A ver, les vuelvo a compartir la pantalla. A ver, ¿qué dice el problema? Dice, un fabricante vende lámparas a 30 pesos la unidad. A este precio, los consumidores compran 3,000 lámparas al mes, ¿no? El fabricante desea incrementar el precio y estima que por cada incremento de 1 peso, entonces se venderán 1,000 lámparas menos. Y luego dice que puede producir las lámparas a 18 la unidad. Eso aquí, acá este es el precio. Y costo, pues se refiere a la producción, ¿no? Y luego tenemos que expresar la utilidad mensual del fabricante como función del precio. ¿Qué significa eso? Expresa la utilidad mensual del fabricante como una función del precio. Eso quiere decir que ¿cómo se va a llamar mi función? Utilidad ¿Qué mensual. significaba eso? Exacto, utilidad mensual, ¿no? Porque dice expresa la utilidad mensual como función del precio. Entonces, que expresemos la utilidad mensual significa que mi función se va a llamar utilidad mensual. Y luego, como función del precio, ¿eso cómo lo interpreto? U de X. ¿Qué? Dijo que U de X. Ah, sí, U de X, exacto. Entonces quiere decir que X va a ser el precio de venta, ¿no? Eso es lo que me va a representar esa variable. Y entonces nos pide expresar eso y bueno, después graficar y calcular el precio óptimo. Este es un problema muy parecido a uno que vimos en la clase, ¿no? Yo les había dicho que pues aquí como nos están dando estas condiciones, la manera pues sencilla de calcularlo era expresarlo así como que la utilidad mensual es igual al número de unidades vendidas por la utilidad de cada unidad. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿De ese problema? Sí. Ok. Y sí habíamos quedado de acuerdo en que en efecto, pues esa fórmula sí daba, ¿no? Entonces eso es lo que tenían que calcular, el número de unidades vendidas y la utilidad de cada unidad. ¿Cómo van a calcular el número de unidades vendidas? Agarramos los puntos. primeros, los 2 puntos. Ajá, de aquí, ¿no? O sea, con esta información de aquí, pues ya ustedes, bueno, con otro color, con rojo, la van a interpretar para sacar el número de unidades. Y después la utilidad de cada unidad. Del costo de los 18. Ajá. Yo tengo duda en cómo se O sea, expresa. 18.
pero que, o sea, 18 es el costo, ¿no? O sea, a mí eso es lo que me cuesta producirlo, ¿no? Sería el precio menos el costo, ¿no? Exacto, X menos 18. X menos 18. exactamente, Pero entonces, exacto. Ajá. Entonces, ¿qué? es que lo hice así, pero me salieron resultados con puntos Sí, yo No, también lo hice así. y me acabo de decir que son enteros, entonces no sé en qué estoy mal. sí, pues seguramente en las cuentas, o sea, ahí se te ha debido alguna cuentita, porque no, sí dan enteros, sí dan los dos, dan enteros. Mm, yo creo que se te fue alguna, no sé, algún signo, alguna multiplicación, y probablemente aquí, en lo rojo, ¿no? A la hora que calculaste esta. ¿Cuánto te dio esa? Porque al final aquí te da una función de una qué, De una en variable. lo, ajá, de una variable, pero ¿qué es? O sea, es una recta, una parábola, una circunferencia. Ah, es una recta. Ajá, ¿qué recta te dio? Me salió Y menos 1000X más 33,000. Sí, yo tengo lo mismo. A mí también me salió eso. Pero ya Y daba. menos 1000x más 33,000, o sea, igual a 0, o sea, sí, la Ajá. general. Ah, no. Ajá. No, no. No, No. esa es la Esa es primera. la de Y es igual a menos. Ah, y igual a esto. Ajá. A ver, voy a dejar de compartir pantalla otra vez, porque no me acuerdo. Espera. Mm, mm. Ajá. Sí, eso sí está bien. Sí calculaste bien eso, la utilidad por lámpara. Y después, entonces lo que tienes que hacer es multiplicar, ¿no? Esa función de menos 1000x más 33,000. ¿Por qué? Por la utilidad por libro. Ajá. X O menos sea, x, 18, ¿no? Menos 18. exacto, ¿no? Ajá. Entonces ahí tienes que hacer esa multiplicación. ¿Y cuánto te dio? O sea, porque esa multiplicación ya te va a dar la función de utilidad, ¿no? ¿Y cuánto te dio la función de utilidad? A Me mí dio, me dio. bueno, me dio a mí menos 1000X cuadrada más 51,000X menos 576,000. Ahí está el error. Revisa tus cuentas. Es en esa función, es en donde te equivocaste. A mí me dio menos 1000x cuadrada más 51,000x menos 594,000. Ujú. Sí, o sea, ahí es donde tienen que revisar las cuentas. Ay, yo tengo lo mismo que ellos. Ellos, Entonces, pero dijeron dos cosas Bueno, diferentes. ¿cuál es? 594. Ajá, 594. Sí, entonces tienes que, ahí te digo, se te fue cuando multiplicaste, ahí se te ya fue una cuenta. Por eso Sí, no te daban enteros. ya vi, Ujú. gracias. Sí, y ya, bueno, entonces teniendo, bueno, esa ya es la primera respuesta, ¿no? Lo que te pide, la función de utilidad. Y ya después de eso solamente tienes que graficar, porque esa función de utilidad, ¿qué va a hacer? Va a sacar Hacer todo, una ¿no? parábola. Ajá. Es una parábola, ¿no? Entonces, pues ya nada más, la manera como vimos, pues puede ser sacar el vértice y las intersecciones con el eje X, ¿no? Para poder graficar. El vértice, pues ya saben cómo se calcula con la formulita. Las intersecciones con el eje X, pues con la fórmula general, ¿no? Y ya, van a graficar y van a encontrar el precio óptimo de venta, que son las otras dos cosas que les piden. ¿Sí quedó claro? Sí, todo bien. Ok. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra duda? No, ¿No? ¿Segurísimos? sí. Ok. Entonces, vamos a comenzar ahora sí. Les vuelvo a compartir la pantalla. Bueno, entonces vamos a comenzar con la unidad 2. Primero, bueno, ya tratamos, ¿no? Vamos a comenzar con definición y notación. Entonces ahí les puse la definición. Una función es una regla
que asigna a cada objeto de un conjunto A exactamente un objeto en un conjunto B. El conjunto A es el dominio y el B es los objetos asignados, o sea, los que sí les tocó a alguien, se llama rango. Y todo el conjunto B se llama contradominio, ¿sí? Aquí se los puse. Una función como correspondencia la podemos ver gráficamente como está aquí en el lado izquierdo. O sea, yo tengo mi conjunto A, que es el rojo, que tiene sus elementos, ¿no? Y mi conjunto B, que es el verde. Y entonces lo que hace f, que es mi función, es que manda este para acá y este para acá. Y es lo que yo les decía, todo B es el contradominio, porque es a donde está llegando. Pero los objetos a los que sí les tocó una pareja, o sea, los amarillos, esos son el rango. No hay que confundir contradominio con rango, ¿sí? La pueden ver también como una máquina, ¿no? Que entra un X que corresponde al dominio, o sea, entra un X del dominio, y entonces la máquina, que es la función f, la devuelve como f de x, ¿no? O sea, nos devuelve otra cosa. Y lo importante es eso, que solamente le asigna un objeto en el conjunto B. O sea, puede ser que se vea de esta manera. Puede ser que mi función haga esto, que a este lo mande aquí y que a este también lo mande acá. Eso sí puede ser, que a dos diferentes los mande a uno mismo. Eso sí. Lo que no puede suceder es esto. Que a este lo mande para acá y que también lo mande a otro. O sea que por eso dice que se le asigna exactamente un objeto. Ajá, no se le puede asignar más de uno. Entonces, eso sí no sucede. ¿De acuerdo? ¿Y cómo la expresamos? Como, pues así, ¿no? F de X igual a, y la fórmula, la regla de correspondencia, ¿no? Acuérdense que este, pues es el nombre, ¿no? De mi función. Y se puede llamar F, G, H, con mayúscula, como ustedes quieran. Normalmente usamos F, pues por función, pero puede ser del nombre que sea. Y así es como ya vimos, pues como representamos, ¿no? A cada uno de los elementos en el rango, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay F de 3, ¿quién va a ser? Cuando X vale 3. Ajá, cuando X vale 3, ¿no? F de 3, pues es nada más sustituir, ¿no? Y pues eso ya lo saben, ¿no? ¿Cuánto les va a dar ahí? 13. Ujú. Y F de menos 2, ¿cuánto les va a dar? 8. Ujú. Y F de 0, 4. exacto. Entonces, o sea, acuérdense lo que ya les había dicho, ¿no? De los paréntesis. Cuando todo está al cuadrado, pues sí ponemos paréntesis. Cuando no, solamente es el número que está al cuadrado y no en signo. Aquí es lo que les ponía, ¿no? Se puede representar mediante una ecuación, ¿no? Donde y igual a f de x. Y es la variable independiente y x es la variable dependiente. Ajá. No, al revés. Al revés. ¿Por qué? Porque X puede tomar el valor, ¿no? O sea, yo digo, a ver, F de 3, F de menos 2, F de 0, pero Y, su valor depende de quién sea X, ¿no? O sea, yo X digo, yo quiero que X sea tal y por eso es independiente, pero Y no puede valer lo que sea, depende del valor de X, por eso esa es la dependiente, ¿ok? Y es lo que yo les decía, no es necesario usar X y Y siempre, o sea, es por convenir, pero también podemos poner B igual a G de A. Pueden usar las letras que sean, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí. Esta función se llama g y ¿quién es la variable? Es t. ¿Y cuál es la regla? T menos 2 y todo a un medio. Esto por reglas de exponentes significa que g de t es igual a ¿quién? ¿Cómo se representa el un medio? ¿Sí saben? ¿Como raíz? Ajá, raíz cuadrada, ¿no? ¿Todos están de acuerdo Sí. con eso? Sí. ¿O no? Sí. Ok.
Y entonces, por ejemplo, si fuera x a la 1/3, ¿esto quién sería? Raíz tercia cúbica. Ajá, cúbica. Raíz cúbica, ¿no? Y x a la 2/3, ¿quién sería? Raíz de 3 elevado a la 2. Raíz de 3 elevado a la 2, más o menos. O sea, al No, no cuadrado sé. y luego Ajá, raíz sí. cúbica. Ajá, sí, ¿no? Entonces, el de arriba es el exponente y este es el de la raíz, ¿de acuerdo? Eso nada más es por leyes de exponentes, recordatorio. Y nos piden en este ejemplo hallar si es posible g de 27, de 5, de 2 y de 1. Vamos a ver. G de 27, ¿quién sería? Raíz de 27 menos 2. Ajá, Y pues raíz de 25. Sí, sí se puede. Es 5. exacto, ¿no? Es 5. Entonces, este sí se puede. G de 5, hagan las cuentas en su cabeza y díganme quién es. ¿Quién es G de 5? Raíz de 3. Raíz Pero pues, Ajá. Sí, eso pues uno, quién sabe qué, ¿no? Pero bueno, raíz de 3. G de 2, no existe. Cero, ¿no? Raíz de 0. es 0, ¿no? Sí, sí existe, Cero, ¿no? ¿no? Porque es Ajá. 2 bueno, sí. menos 2, raíz. O sea, raíz de 0. ¿Y cuánto es raíz de 0? Cero. 0. Entonces, ese sí se puede. Y G de 1, raíz de menos 1. Raíz de menos raíz de uno. menos 1. ¿Y eso qué onda? Pues en los números reales no Es se válido. puede. Pero Exacto, ¿no? Entonces, como nosotros vamos a estar utilizando funciones de reales en reales, en notación se escribiría así: reales a reales. ¿Qué significa esto? Que mi dominio, que mi dominio son los reales y que mi contradominio también son los reales, ¿no? Eso significa que yo parto de reales y tengo que llegar a reales. Por lo tanto, este pues no existe, ¿no? Porque ese no es parte de los números reales. Entonces, por eso ese no se puede. Si mi función fuera de los reales a los complejos o a los imaginarios, entonces sí, sí se puede. Pero en este caso no. Nosotros vamos a usar puras de reales en reales, ¿de acuerdo? ¿Claro para todos eso? ¿Por qué ese no se puede? Sí. sí. Ok. Ahora este tipo de función se llama por intervalos, ¿sí? Porque la estamos partiendo. Yo estoy diciendo que si mi x es menor estricto que 1, entonces la función que le corresponde es esta, 1 entre x menos 1. Pero si x es 1 o más grande que 1, entonces la que le corresponde es esta de aquí abajo, ¿sí? Por eso se llama definida por intervalos. Y entonces, pues vamos a hallar, ¿no? Primero f de menos 1/2. Primero nos tenemos que fijar en la x, ¿no? En este caso x vale menos 1/2. Entonces, ¿cuál le va a corresponder? ¿La función de arriba o la función de abajo? La de arriba. La de arriba. La de arriba, ¿no? ¿Todos ven por qué? Entonces sustituyo, ¿no? En la de arriba. Y hago las cuentas. 1 entre menos 3/2, o sea, menos 2/3. Luego, f de 1. A 1, ¿quién le va a corresponder? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. La de La de abajo. abajo, ¿no? Porque aquí Porque está el igual. ¿no? igual, sí. Exactamente. Y pues eso es 4, ¿no? Y a 2, ¿quién le va a corresponder? La de abajo. 13. Y ustedes pueden definir cuantos intervalos como quieran, ¿no? O sea, aquí pusimos 2, pero pueden ser 3, 4, 1.000.000, los que sean, ¿de acuerdo? Y pues nada más hay que ver que si no se intersecten, ¿no? Porque si no, pues ¿cómo? A x y a x cuadrada, si x es menor que 0,
Y acá si X es mayor o igual que menos 1. Pues eso no está bien definido, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, o sea, yo veo aquí mi recta, aquí está el 0, aquí está el menos 1. El intervalo de arriba es todo esto de aquí. ¿Están de acuerdo? Y el intervalo de abajo es desde menos 1 para adelante. Entonces, esta intersección de aquí es lo que me dice que no está bien definido. Porque, ¿qué va a pasar? Que entonces a mi X va a pasar la situación de arriba, ¿no? Yo le voy a estar asignando este valor y también este valor. La voy a estar mandando a 2 puntos diferentes. Y quedamos que eso pues no era posible, ¿no? Entonces, lo único que hay que tener cuidado con este tipo de funciones es que los intervalos sí tengan sentido. ¿Sí quedó claro por qué no se podría como abajo? Sí, Ok. Entonces, ay, esto es un ejemplo de no. Ahora, primer ejemplo de aplicación. Se supone que el costo total en dólares de fabricar Q unidades de un producto está dado por esa función C de Q de I. Y primero tenemos que calcular el costo de fabricar 10 unidades de ese producto. ¿Cómo calculo ese costo? sustituyendo el 10 unidades en Q. Exactamente, ¿no? Porque si CQ es el costo de fabricar Q unidades, pues C de 10 es el costo de fabricar 10 unidades, ¿no? 10 al cubo, menos 30 por 10 al cuadrado, más 500 por 10, más 200. Y bueno, ya se hacen estas cuentas, eso les da 3,200. Y por lo tanto, el costo es $3,200, ¿sí? Y ahora el inciso B dice, calcula el costo de fabricar la 10ª unidad del producto, porque 3,200 es el costo de fabricar 10 unidades. Pero yo nada más quiero saber cuánto me va a costar fabricar la 10ª unidad, no las 10 primeras, solo la número 10. ¿Cómo voy a calcular ese costo? Pues se sustituye en vez de 10, 12, ¿no? No. ¿Décima a cuál corresponde? A la número 10. A la 10. Ajá, Sí. exacto. Sí, ¿no? Entonces, es lo que yo os estaba diciendo. Arriba me está dando el costo de fabricar las 10 primeras unidades, ¿no? O sea, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces yo agarro todas estas 10 unidades y en total fabricar todo eso me costó 3,200. Pero en el inciso B, yo lo único que quiero saber es cuánto costó esta unidad, la número 10, solita. Esa solita, ¿en cuánto me salió? ¿Y cómo voy a calcular eso? ¿Alguien tiene alguna idea? Tiene que restar cuando la función vale a 10 menos 9. Exactamente. Costo de 10 menos el costo de 9. ¿Por qué? Porque el costo de 10, bueno, en otro color, en verde. Este costo de 10 es todo lo que me costó hacer todas estas 10, ¿no? Y el costo de hacer las 9 primeras, pues es lo que me costó hasta aquí, hasta la número 9. Entonces, si yo a lo verde le quito lo rojo, pues me queda solamente lo azul, ¿no? ¿Sí queda claro por qué tenemos que hacer esa resta? Sí, sería tipo 2 puntos, ¿no? Ajá, más o menos. Ujú. Pues sí, no, porque esa diferencia, o sea, lo que me costó fabricar 10 unidades es en total de las 10. Y luego lo que me costó fabricar 9 es en total de las 9. Entonces, si yo le quito, o sea, esta diferencia de aquí es lo que me costó fabricar la 10ª unidad solamente. Por ejemplo, si ustedes quisieran calcular el costo de fabricar la unidad 25, solo la unidad 25, ¿cómo lo calcularían? Pues sería el costo de la 25 menos el costo de 24. Exacto. Y en cambio, si yo les pidiera calcular el costo
de las unidades 25 y 24, ¿cómo lo calcularían? Pues del 25 está arriba y del 24 sería 25 menos 1. No. O sea, 20. sería Mira, una pónganlo por así. aparte y ya, ¿no? Pónganlo así en sus tablitas. 23, imagínense que aquí hay 23, 24 y 25. Yo nada más quiero este costo azul. Entonces, ¿cómo lo calculo? Todo el verde le quito el rojo, ¿no? Y entonces, ¿qué significa eso? Verde menos el rojo, ¿qué es? ¿Que el verde quién es? 25 Ajá, el costo de 25. ¿Y el rojo quién es? menos el costo de 23. Exacto. ¿Sí quedó claro Sí. para todos? Ok. Bueno, si no, pues me dicen y lo volvemos a explicar. Entonces, regresando al inciso B, pues tenemos que restar el costo de 10 menos el costo de 9. El costo de 10 ya lo calculamos arriba, ¿no? 3,200. Menos costo de 9, pues bueno, tendrían que hacer las cuentas, pero eso es 2,999. ¿Quieren que lo sustituya en la función o si ven por, bueno, cómo llegarían al 2,999? Sí Sí se se ve. ve. Sí se ve. Y pues ya, esa resta es 201. Entonces, por lo tanto, costo de la décima unidad, $201. ¿Sí? Entonces, queda claro cuál es la diferencia entre calcular el costo de fabricar 10 unidades al de fabricar la décima unidad. Sí. Ok. Ahora, dominio y rango, ¿no? Porque ya sabemos quién es el dominio y quién es el rango. Ahora, ¿cómo los encuentro? Mi primer ejemplo es esa, una cúbica. Vamos a pensar, yo tengo, como dijimos que son los reales, pues aquí está, ¿no? Mi escala de reales. Bueno, mi recta real, ¿no? Aquí tengo los positivos, el 0 y los negativos. Entonces los voy a dividir en esos tres grupos. Primero, negativos, o sea, una X menor que 0. Yo puedo evaluar una X negativa aquí, o sea, yo lo puedo elevar al cubo, una X negativa. ¿Sí o no? Por ejemplo, piensen en menos 2. Menos 2, ¿lo pueden elevar al cubo? Sí. Sí, sí se Pues puede. sí, ¿no? Igual cualquier negativo. Entonces sí, los negativos sí se pueden. Ahora voy a pensar en el 0. ¿El 0 lo puedo elevar al cubo? No, ¿No? ¿Cuánto Sí. es 0 al cubo? Sí. Cero, ¿no? Ajá, pues es 0 por 0 por 0. Por 3 cero. veces, ¿no? Y pues eso es 0. Entonces sí, también sí se puede. Y ahora las últimas, las positivas. Una positiva, ¿la puedo elevar al cubo? Sí. Sí. Eso quiere decir que todos se pueden, ¿no? Y eso significa que por lo tanto, bueno, mejor aquí abajo, el dominio de mi función f, así se escribe, o sea, dominio, y entre paréntesis el nombre de mi función, es igual a los reales, ¿no? Porque todos los puedo elevar al cubo, entonces todos entran. Y ahora voy a pensar en el rango. Igual, me paro en los tres casos. Si mi x es negativa, entonces, cuando yo la elevo al cubo, ¿qué pasa con esa x? ¿Cómo es? ¿Negativa, positiva o cero? Negativa. Negativa. Negativa, ¿no? Entonces eso quiere decir que yo puedo llegar a todos los negativos, ¿no? O sea, todos los negativos yo los puedo encontrar algún número que si lo elevo al cubo, pues me va a dar, ¿no? Ahora, si es cero, pues x cúbica, pues ya vimos que es cero, ¿no? Entonces el cero también lo puede tocar mi función. Y si es positiva, cuando yo la eleve al cubo, pues ¿qué le pasa? Es Sigue positivo. siendo positiva.
Ajá, ¿no? Entonces yo puedo llegar a todos. Yo puedo llegar a los negativos porque hay algún número que elevado al cubo es ese negativo. También puedo llegar al 0 y también puedo llegar a todos los positivos. Y entonces eso significa que el rango de mi función, ¿quiénes son? Los reales. Los reales, ¿no? Igual yo llego a todos. ¿Cómo se...? Pues sí, o sea, ¿cómo se interpreta eso? Se quiere decir que si yo aquí tengo los reales, mi función f, y aquí los reales, entonces yo llego a todos, ¿no? Todo está lleno. Yo llego de todos y llego a... O sea, voy de todos y llego a todos. ¿Sí quedó claro por qué son los reales y los reales? Sí. Ok. Ahora acá, en el siguiente ejemplo. Primero el dominio. Voy a pensar en los negativos. ¿Los negativos los puedo elevar al cuadrado? Sí, ¿no? Sí. ¿El 0 lo puedo elevar al cuadrado? Sí. ¿Y los positivos los puedo elevar al cuadrado? Sí. Sí. Pues sí, ¿no? Y entonces, como sí puedo elevarlos todos al cuadrado, pues el dominio de mi función son todos. Ahí está. Ahora voy a pensar en el rango. ¿Qué pasa si un negativo lo elevo al cuadrado? ¿Cómo Es se vuelve? positivo. Se vuelve positivo. Exacto, positivo. Ahora, si el 0 lo elevo al cuadrado, ¿quién es? 0. 0. 0, ¿no? Y si mi x es positiva y la elevo al cuadrado, ¿cómo se vuelve? Positiva. Positivo. Positiva. Y entonces eso quiere decir que al 0 sí lo toco. Los positivos también los toco, pero los negativos no. No hay ninguna manera en que si yo elevo un número al cuadrado me dé negativo. Por lo tanto, mi rango, en este caso, son solamente los reales positivos y el 0. Así es como, eso es una manera de escribir. Reales más significa los positivos. Unión con el 0. O como intervalo de 0 a infinito, ¿sí? Y si lo vemos aquí en nuestra recta, pues eso significa que yo sí agarro el 0 y todos los demás hasta el infinito. ¿Sí quedó claro eso? Sí. Y pues sí, ¿no? Porque esta función, ¿quién es? X cuadrada. ¿Quién es esa función? ¿Qué representa? Todos los valores de x. No, o sea, ¿qué figura es? Una parábola. Una parábola. ¿Qué abre hacia dónde? ¿Hacia dónde abre? O sea, acuérdense que esa es y igual a x Y cuadrada. arriba, Hacia arriba. ¿Y dónde está Hacia su arriba. vértice? en el origen. En el En origen. el origen, ¿no? Entonces se ve así, ¿no? Ahorita vamos a ver graficación. Pero, ¿qué es lo que significa esto? Mi dominio está en los x, ¿no? Siempre el dominio va a estar en x. Y pues sí, ¿no? O sea, todos estos x les corresponde un valor, ¿no? Entonces, por eso mi dominio sí son los reales. Yo puedo agarrar cualquier real y lo mando a alguien en mi parábola. Y ahora el rango. El rango son solamente los y's que toca. Entonces toca el 0, toca aquí, toca acá, toca todos los positivos, ¿no? Pero no toca ningún negativo. Entonces el rango son solo los positivos y el 0, y mi dominio sí es todos los reales. ¿Sí se ve? ¿Sí queda claro eso? Sí. Sí. Ok. Siguiente ejemplo. Esa función. 1 entre x menos 3. A ver. Bueno, primero vamos a hacerlo así. Un x negativo. ¿Qué pasa si yo me agarro un negativo y luego le resto 3? ¿Cómo me va a dar eso? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo. Negativo, ¿no? O sea, esto me va a dar un negativo. Y ahora, no, mejor esto, bueno, es que sí podemos hacer ese análisis, pero va a estar más complicado.
Mejor les voy a decir. Cuando tengan una división, ¿qué es lo único entre lo que no podemos dividir? Yo puedo dividir entre Cero. positivos, entre negativos, pero entre cero no, exactamente. Entonces, mi única restricción es que esto no puede ser cero, ¿sí? Y ese es el único punto donde yo no me voy a poder parar. Así que voy a preguntarme, x menos 3, ¿cuándo es igual a 0? Pues resuelvo, ¿no? El 3 lo paso del otro lado como positivo. Entonces, eso quiere decir que si x es 3, lo de abajo va a ser 0 y eso no se puede. Por lo tanto, este x está descartado. Ese no lo puedo tocar. Todos los demás sí, porque no importa cualquier otro número que yo ponga ahí, no se va a hacer 0, solo cuando x es 3. Y entonces eso significa que mi dominio son todos los reales menos el 3, ¿sí? Si lo quieren escribir como intervalo, pues es de menos infinito al 3, no lo toco, unión 3 infinito, o sea, 0, 3. Esto de este lado significa desde hasta acá hasta el 3 abierto, no lo estoy agarrando. Y luego 3 infinito, igual, no agarro el 3 y me sigo. Entonces, en el 3. Sí, claro, escribe y solamente ese valor no se puede tomar. Sí. Ok. Y entonces ahora voy a pensar en mi rango. Y yo nada más tengo dos opciones, ¿no? O que mi x está en lo azul o que mi x está en lo verde. Si mi x está en lo azul, significa que x es menor a 3, ¿no? ¿Sí están todos de acuerdo? ¿Qué significa eso? No sé dónde está aquí en algún lugar de esto azul, pero definitivamente es menor que 3, es más chiquito. ¿Sí o no? Sí. Para todos. Ok. Y entonces, ¿cómo es x menos 3? Esto se resuelve, no sé si ya habían visto desigualdades antes, pero a menor que b. Y entonces si yo le sumo o le resto algo de ambos lados, se queda igual. Así. O si se lo resto. Pero ahora, si voy a multiplicar esto, porque esto se parece igualito que a las ecuaciones, ¿no? Entonces si yo le sumo, le resto, da igual. Pero si yo tengo a menor que b y c es positivo y lo multiplico, se queda igual. Pero si me lo multiplico por algo negativo, entonces volteo. De menor pasa a mayor. ¿Sí? Esa es la única regla. Y lo mismo para la división. A entre c menor que b entre c. Pero si divido entre algo negativo, lo voy a voltear. ¿Sí quedó claro eso para todos? ¿Cómo vamos a manejar eso de las desigualdades? Sí, sí, sí. Ok. Ahora entonces aquí el 3 lo voy a pasar restando, ¿no? Entonces como voy a restar, estoy en este caso y da igual, mi signo no se cambia. X menos 3 menor que 0, ¿no? Y entonces eso significa que la parte de abajo de mi división va a ser negativa. Y luego el 1, ¿cómo es? ¿Es positivo o es negativo? Positivo, ¿no? Y entonces 1 entre x menos 3, ¿cómo va a ser? Positivo entre negativo, ¿cómo es? Negativo. Ajá, más entre menos, y entonces esto es negativo. Lo que quiere decir que si yo agarro algún x que esté en lo azul, voy a llegar a un negativo. ¿Quedó claro cómo llegué hasta ahí? ¿Para todos? Sí. Ok. Ahora mi otra opción es que esté en el lado verde. Si está en el lado verde, pues quiere decir que ¿cómo es mi x? Positiva. Sí, positiva, pero otra específica. Mayor a 3. Mayor a 3, ¿no? Porque aquí lo que me está dividiendo es el 3. Lo que me está dividiendo mis dos intervalos. Entonces va a ser mayor que 3. Y entonces paso el 3 restando y va a ser positivo. Y entonces cuando yo divida,
Voy a dividir positivo entre positivo, ¿y eso cómo me va a dar? Positivo. Lo que quiere decir que si yo agarro a alguien que está en el lado azul, voy a llegar a los negativos. Y si yo agarro a alguien que esté en el lado verde, voy a llegar a los positivos. Y entonces nunca voy a llegar, o sea, si llego en mi recta, si llego a los negativos, si llego a los positivos, ¿y qué pasa con el 0? ¿Llegué al 0? No, nunca lo va a tocar. Exacto, nunca lo voy a tocar, ¿no? Porque ya agoté mis dos opciones. O sea, ahí nada más podía estar en el azul o en el verde. Y en ninguna llego al 0. Y entonces ya tengo yo mi rango. Mi rango son todos los negativos y todos los positivos. Pero el 0, no. ¿Quedó claro para todos? ¿Sí o no? Si no quedó claro, lo volvemos a explicar. ¿Podría explicarlo de manera rápida, nada más para dar una recapitulación? Sí. Primero voy a fijar en mi dominio. Como es una división, entonces me fijo en lo de abajo, porque lo de abajo no puede ser 0. Y entonces lo de abajo es 0 cuando x es igual a 3. Entonces x lo descarto, es el único que no va a estar. Y ya tengo mi dominio. Dominios son los reales menos el 3. La otra forma de escribirlo en intervalos es así, de menos infinito hasta el 3 y luego de 3 hasta infinito, abierto con paréntesis porque el 3 no lo agarro. Y entonces ese va a ser mi dominio dividido en esos dos pedazos, en lo azul y en lo verde. Lo separa el 3. Y entonces para calcular el rango, pues yo agarro mis dos opciones, ¿no? O que mi x esté en lo azul o que mi x esté en lo verde. Y primero calculo lo azul. Si está en lo verde, es más chica que 3. Y entonces hago las cuentas. X menos 3 va a ser negativo. Y entonces mi función, va, como es esta de aquí, es 1 entre algo negativo, ¿no? O sea, positivo entre negativo. Y eso me va a dar negativo. Eso significa que si yo parto de alguien en lo azul, voy a llegar a los negativos. Después el verde. Si está en lo verde, es más grande que 3. Y hago las mismas cuentas, me da positivo. Lo que quiere decir que en mi función yo voy a dividir 1 entre algo positivo. O sea, positivo entre positivo, más entre más, que más, ¿no? Y entonces si agarro de lo verde, voy a llegar a los positivos. Y ya se me acabaron mis opciones. Solamente podía estar aquí o podía estar acá. Eso quiere decir que llego a los negativos, llego a los positivos y no llegué a 0. No es lo que significa este tache de aquí. Bueno, si quieren no le pongo tache porque parece X. Vamos a ponerle no. Y por eso mi rango son todos los negativos y todos los positivos. La otra es poner reales menos el 0, porque ese es el único punto al que no voy a poder llegar. ¿Ya quedó más claro? Sí, gracias. Bueno. Y ahora, si tenemos raíces, ¿qué pasa con las raíces? Pues, ¿cuál es mi única condición para que mi raíz sea válida? ¿Que no sea -1? Que no sea, No solo, entonces sí puede ser menos 2. que no sea negativa. Que no sea Exacto, negativo. que no sea negativa, ¿no? Puede ser positiva o puede ser 0, pero negativa no. Entonces eso significa que me tengo que fijar en lo de adentro. Mi restricción va a estar dada por lo de adentro. T menos 2 tiene que ser mayor o igual a 0, a fuerza, no hay de otra, ¿no? Porque si es negativo, ya valió. Y entonces hago mis cuentas. Este menos lo paso sumando. Como voy a sumar, mi signo se queda igual. Entonces mayor o igual a 2. Y eso significa que esa es la condición que tiene que cumplir mi T, que tiene que ser mayor o igual a 2 a fuerza. Si yo agarro uno que no esté ahí, entonces mi raíz va a ser negativa y pues eso no se puede en este caso. Y por lo tanto, mi dominio, bueno, esto se llama G, son de 2 en adelante, ¿sí? Mayor o igual a 2 es eso. Estoy en el 0, aquí está el 2 y todos los demás. Por eso es de 2 a infinito.
¿Sí quedó claro cómo voy a calcular el dominio de las raíces? Ok. Y entonces el rango. Voy a pensar, mis raíces, ¿cómo son siempre? ¿Positivos? Positivas, ¿no? O sea, eso siempre pasa, ¿no? Que una raíz de cualquier cosa es mayor o igual a cero, ¿sí? Nunca una raíz me va a dar negativa. Bueno, una raíz cuadrada, ¿sí? ¿Todos lo ven eso? Bueno, ¿todos se acuerdan de eso? Sí. Ok. Y entonces, por lo tanto, mi rango es desde 0 hasta infinito, ¿sí? Porque lo mismo, aquí está el 0 y entonces yo voy a agarrar el 0 y para adelante, todos los demás, ¿sí? Si lo viéramos en la gráfica, todavía no les voy a decir cómo se gráfica, pero si lo viéramos en la gráfica, acuérdense que el dominio está en el eje X, que en este caso se llama T. Entonces eso quiere decir 1, 2, que va a ser de aquí en adelante. O sea, yo no sé cómo va a ser mi gráfica, pero va a estar así, de aquí para adelante. Y ahora mi rango se ve en el eje Y, va a ser de 0 a infinito. Entonces, sí va a estar solamente en este pedazo de aquí. No sé cómo va a ser, de qué forma, pero solo va a estar en ese pedazo de ahí. Eso es lo que significa que ese sea el dominio y que ese sea el rango. Arriba, ¿qué significaba? X y f de x. Mi dominio es de menos infinito a 3. O sea, aquí 1, 2, 3. Hasta aquí. Y de 3 para adelante. Entonces va a estar en esos, ¿no? En esos valores, en el 3 no. Y luego mi rango es todos los reales menos el 0. O sea, aquí hay un hoyo y todos los demás sí. Entonces lo que quiere decir es que mi función va a estar en todos estos pedazos, en el 3 no. Ay, ya me equivoqué. Y en el 0 tampoco, ¿no? Eso no lo puedo tocar. ¿Sí quedó claro eso? No voy a tocar el 0, esto no. Y tampoco voy a tocar el 3. Esto tampoco lo voy a tocar. ¿Sí se entiende? Ahorita vamos a ver bien la gráfica, pero sí se entiende cómo interpretar el dominio y el rango en los ejes. Sí. ¿Para todos queda claro? Bueno, y entonces, recapitulando, lo único que importa es si tenemos divisiones o si tenemos, para el dominio, si tenemos divisiones o si tenemos raíces. Si tenemos potencias, como ya lo vimos acá arriba, cuadrado, cubo, cuarta, lo que sea, pues no importa, ¿no? Cualquier número yo lo puedo elevar a cualquier potencia, ya sea negativo, positivo, cero, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava potencia. Cualquier potencia yo lo puedo elevar. Si en cambio, si yo tengo una división, me tengo que fijar en lo de abajo. Cuando lo de abajo se hace cero, ahí, eso no va a estar en el dominio. Y si tengo raíces, me tengo que fijar en lo de adentro, que lo de adentro siempre tenga que ser mayor o igual a cero. Entonces, van a ser mis restricciones para el dominio. ¿Sí quedó? Sí, sí, sí quedó. Ok. Y bueno, rápidamente, operaciones con funciones. Esas ya, pues ya las hemos visto, pero nada más para dejarlo claro. Tenemos suma de funciones, ¿no? F más G es lo mismo que evaluar primero en F y luego en G y sumo, ¿no? O sea, ahí tengo que F es 2x más 1 y G es x cuadrada menos x más 3. Esta es una función, esta es otra función. A ver, díganme, ¿F qué es? ¿Qué representa F? Una recta. ¿Qué rep Una recta, ¿creciente o decreciente? Creciente. Creciente, ¿no? ¿Y G qué Una representa? parábola. ¿Qué abre hacia?
La izquierda, No, derecha, no, arriba. arriba. Ajá, porque, porque es x cuadrada. Entonces, x cuadrada quiere decir que es vertical. Y luego te fijas aquí, en y, ¿no? Y como esa, bueno, si yo escribo mi fórmula general, se vería así, ¿no? Y entonces, como este es negativo, pues abre para arriba. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí. Sí, sí, ¿Todos se acuerdan? Ok, sí. Sí. entonces, nada más así, ¿no? Para, como, como recordatorio. Y entonces voy a calcular la suma. F más G. Ya vimos que es f más la función g. F es 2x más 1 más g, que es x cuadrada menos x más 3. O sea, pues eso ya, ¿no? Ya lo saben hacer perfectamente. Puedo quitar los paréntesis, ¿por qué? Porque a este paréntesis nadie lo está afectando antes. A este paréntesis lo está afectando un más, pero el más pues no afecta, ¿no? Deja todo igual. Y ya nada más hago las operaciones. X cuadrada, 2x menos x, pues x. Y 1 más 3, 4. Entonces, esta de aquí es la función f más g, ¿sí? Y si quisieran evaluar, pues evalúan aquí, ¿no? Por ejemplo, f, a ver, déjenme jalar la observación para abajo. F más g de 0, pues es 0 al cuadrado más 0 más 4, que es 4, ¿no? O la otra forma de hacerlo es como decía acá, primero evalúo en f, luego evalúo en g y sumo. O sea, primero evalúo en f, entonces 2 por 0 más 1, más evaluado en g, 0 al cuadrado menos 0 más 3. Y también me va a dar 4. Pero pues es más rollo, ¿no? Pero ahí está la suma. No, supongo que no tienen dudas, ¿no? De la suma de funciones, de cómo se hace. No, está muy claro. Ok. Y la observación lo único que nos dice es que da igual cómo sumemos, ¿no? F más G o G más F. Da igual. No importa el orden, igual que en los números, ¿no? 2 más 3, 5 y 3 más 2, 5. Entonces eso, y esto es la propiedad de conmutatividad, por si no sabían cómo se llama. Luego resta. La resta pues se define exactamente igual, ¿no? Primero la primera función que tengan menos la segunda función. Ahí está el ejemplo. Vamos a calcular f menos g de x. Y primero pongo f, que es 2x más 1, menos g, x cuadrada menos x más 3. El primer paréntesis lo puedo quitar porque nadie lo está afectando. Pero el segundo paréntesis lo está afectando un menos, lo que quiere decir que a todo lo que está dentro, pues le voy a cambiar el signo, ¿no? Entonces, x cuadrada está positiva, lo cambio a menos. Menos x, más 3, menos 3. Tienen que tener cuidado con eso cuando hagan las restas. Y menos x cuadrada, x más 3x, y 1 menos 3 menos 2. Este de aquí sería f menos g. ¿Sí quedó claro cómo hacer la resta? El que tengan cuidado con el menos en los paréntesis. ¿Para Sí, todos? ninguna duda. Ok. Está bien. Y la resta ya la hemos manejado, ¿no? La resta de funciones. En problemas de aplicación, ¿alguien me puede decir en qué momento hacemos una resta de funciones? Bueno, yo apliqué una resta de funciones en el ejercicio número 2 Para calcular qué cosa. para calcular la utilidad mensual. Exacto, ¿no? Utilidad es ingreso menos costo. Y ahí está. Esa es una resta de funciones. ¿Sí? Da igual como resta.
porque pues, igual que en los números, ¿no? 2 menos 3 no es lo mismo que 3 menos 2. Entonces esto es que no es conmutativo. Entonces sí tienen que tener cuidado cuál le ponen el menos, ¿no? Y si quisieran hacer la cuenta, pues G menos F no les va a dar esto. ¿Sí? ¿Sí queda clara la observación para todos? Sí. Ok. Ahora, multiplicación por un escalar, o sea, por un número, ¿no? O sea, A por F es lo mismo que A multiplicado por toda la función, ¿no? Y A, pues es un real porque quedamos que vamos a manejar funciones de reales en reales. Ahí nos da una función F y nos pide calcular 2F de X y menos 2F de X. Entonces, 2F de X es 2 por toda mi función F, que es X cuadrada más 2X menos 1. O sea, 2 por cada uno de estos. 2x cuadrada más 4x menos 2. Y menos 2f de x lo mismo, pero con el menos. X cuadrada más 2x menos 1. Menos 2x cuadrada menos 4x más 2. ¿Para todos queda claro? ¿Sí? ¿O no? Sí. Ahora, Sí. en los problemas de aplicación, ¿cuándo hemos hecho esto? De multiplicar por un escalar para calcular qué cosa. El ingreso. Ajá, exacto, ¿no? Ingreso es esto de aquí, ¿no? Y normalmente el precio nos lo dan en una función y X pues es la cantidad, ¿no? Entonces, esta es una multiplicación por un escalar, ¿sí? Ahora aquí la observación es que menos 1 por F, pues nada más le ponemos menos F, ¿no? ¿Para qué ponemos el 1? Y 1 por F, pues es F, ¿no? Entonces, multiplicar por 1 da igual y multiplicar por menos 1 es cambiar el signo de todo. ¿Sí queda claro eso? ¿Para todos? Sí, sí, queda claro. Muy bien. Y por último, multiplicación de funciones, ¿no? O sea, es multiplicar una por la otra. Y ya, ¿no? Entonces tenemos tres casos. Cuando las dos son de un solo término, ¿no? F por G, pues es F por G. Y ya, nada más multiplicamos 1 por 1, ¿no? 2x cúbica. ¿Claro para todos eso? Sí. Luego, cuando una es de un término y la otra no. Entonces, F por G. Y ya mismo. El 1 por todos, ¿no? O sea, 2x cúbica más 2x cuadrada menos 6x. Ahí está. Y el último caso, cuando no son de dos términos o más. Entonces, en este caso, es multiplicar todos con todos, ¿no? Primero, este si quieren, para llevar un orden, ¿no? 2x cúbica más 2x cuadrada menos 6x. Y luego el otro también por todos. Más x cuadrada más x menos 3. Y ya nada más al final hacen la cuenta. El cubo ahí se queda, los cuadrados se suman, las x también se suman y el 3 se queda. ¿Quedó claro para todos? ¿No tenía ninguna duda de multiplicación de funciones? No. No, 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 no. todo Ok. bien. Y la observación pues es igual, que sí es conmutativo, ¿no? Da igual como multipliquen f por g o g por f. Entonces, no hay dudas de multiplicar, bueno, de funciones y de operaciones. Vamos a ver ahora composición de funciones. ¿Alguien ya conocía la composición de funciones? ¿No? No, no, no. Bueno, entonces ahí les puse un pedacito de teoría. Dice que existen muchas situaciones en las cuales se da una cantidad como una función de una variable que a su vez puede escribirse como función de otra variable. Y cuando las combinamos de manera apropiada, pues podemos expresar la original como función de la segunda. Y ese proceso se le denomina composición de funciones o composición funcional. ¿Qué significa eso? Dice, se da una cantidad
como una función de una variable. ¿Qué es esto que yo tengo aquí? Mi cantidad va a ser y es función de u, ¿no? Eso pues ya, eso ya lo hemos visto, ¿no? Quiere decir que aquí va a estar u, y aquí va a estar y, ¿no? Eso sí queda claro. Y después dice que a su vez esa variable se puede escribir como función de otra segunda variable. O sea que u es función de una segunda variable que se va a llamar x. Y entonces, si yo hago la composición, lo que voy a hacer es escribir la cantidad original, que era y, como función de la segunda variable, que es la x. ¿Sí? O sea, las voy a combinar de tal manera que ya no tengo que tener estas dos funciones. Voy a tener una sola nueva función y en términos de x. ¿Sí queda más o menos claro cómo funciona la composición? ¿La H qué es? Es la nueva función, la que representa la composición. Ahorita la vamos a ver. ¿Y desaparece a F y a G? Pues no las desaparece, las combina. Al combinar las funciones. Esa combinación me va a dar una nueva función que se va a llamar h. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo las vamos a combinar y cómo se va a obtener esa nueva función. Ahí tenemos la definición. Dadas las funciones f de u y g de x, se define la composición, es f bolita, pero bolita abierta, o sea, no es un punto de multiplicación, es una bola así, sin relleno. De esta manera, f evaluado en g de x. Ahorita vamos a ver un ejemplo práctico, ¿no? Esa que está aquí, esa es la que yo le puse h, es mi nueva función, ¿sí? G compuesta con f. ¿Y qué significa así gráficamente? Es que primero yo mando a mi x, ¿no? Mi x la meto primero a g. Y entonces g, ¿quién me va a devolver? Pues a g de x, ¿no? Eso es lo que hacen las funciones. Hasta aquí sí queda claro, hasta lo azul, que me devuelva a g de x. ¿Para todos? Sí, Ok. Y luego yo a esa g de x la voy a meter a f. Y entonces acuérdense que ¿qué pasaba? Yo aquí tengo una u, esta es f, y entonces me devuelve f de u, ¿no? Y entonces es lo mismo, si yo le meto g de x, es como si esta fuera mi u. Entonces me devuelve f de u, que en este caso es g de x, ¿sí? O sea, yo la voy a evaluar en f, y por eso es que yo tengo mi composición. ¿Sí? ¿Sí se entiende? O sea, lo que voy a hacer es primero le aplico g y luego le aplico f. Porque pues estos, si lo vieran como números, es yo le meto 2, no sé, por ejemplo. Si yo le aplico g, me da 3. Y después yo a ese 3 le voy a aplicar f y me va a dar 5. Ajá. En términos de números es eso. Primero aplico una y luego aplico la otra función al resultado de lo que me dio. ¿Sí queda clara la idea de lo que hace la composición? sí, queda claro. Bueno, y entonces primero una observación. La función compuesta tiene sentido solo si el dominio de f contiene el rango de g. ¿Qué significa eso? A ver. Este de aquí es el dominio de g. Y este de acá es el rango de g, ¿no? Y entonces, ¿qué hace mi función g? Pues que a los elementos del dominio me los manda al rango. Eso sí ya lo sabemos, ¿no? Hasta ahí queda claro, ¿no? Que eso hace mi función g. ¿Sí queda claro? Sí. Pero sería Pero el ahora dominio lo que... de F, ¿no? ¿Pero sería qué? El dominio de F, ¿no? No de G. Ajá. No. Si primero voy a aplicar g, acuérdate que yo primero aplico la g. Aquí está, ¿no? La primera máquina donde las meto es a g. Entonces, primero voy a aplicar g. Ahí está. Y después me dice que yo tengo que aplicar f. O sea, yo de algún modo
se llama X. Y este de acá, pues es G de X, ¿no? A X lo mando a G de X. Y entonces, pues yo tengo que aplicar F. O sea, yo tengo que llegar al rango de F, ¿no? Aquí está. Pero para que F pueda aplicarse, ¿yo de dónde tengo que agarrar los elementos? O sea, el elemento que yo agarre para mandarlo al rango, ¿de dónde lo tengo que agarrar? Una función de dónde parte, de su qué, Dominio. de su dominio, ¿no? Y yo lo que estoy diciendo es que este va a ser este, ¿no? Que yo a G de X lo voy a mandar al rango, lo voy a aplicar F. Es lo que yo estoy diciendo aquí con esta imagen de arriba, ¿no? A G de X le aplico F. Para aplicarle F, entonces eso quiere decir que esto de aquí tiene que estar a fuerza adentro del dominio de F. Porque si no estuviera dentro del dominio, pues yo no puedo aplicar la función, ¿no? Yo a fuerza todos los elementos a los que les aplico F tienen que estar en el dominio. Y eso es lo que significa la observación, que mis funciones se van a comportar de esa manera, ¿sí? Que el rango de G va a estar adentro del dominio de F. ¿Por qué? Porque si estuviera fuera, o sea, si yo tuviera esto, dominio de G, por acá el rango de G, y pues así, ¿no? Así funciona G. Y luego, yo en otro lugar del universo tengo el dominio de F y el rango de F. Y F hace esto. Pero entonces yo ahí no puedo hacer la composición, ¿no? Porque G de X, que vive aquí adentro, yo no le puedo aplicar F, porque no está en su dominio de F. Yo no lo puedo agarrar. Y entonces por eso esto no funcionaría. Y es lo que nos dice la observación, que a fuerza el rango tiene que estar adentro del dominio. No tiene por qué ser igual, ¿no? Puede ser que el rango sea chiquito y el dominio de F sea grandote, pero a fuerza tiene que estar allá adentro, ¿no? En términos de conjuntos, puede ser que el rango de G sea de 0 a infinito y que el dominio de F sean los reales. Y pues eso sí concuerda, ¿no? Porque el dominio de F es lo naranja y el rango de G es desde 0 para adelante. Entonces sí está dentro y sí le puedo aplicar. ¿Sí quedó clara la observación para todos? ¿O no quedó claro? Sí. ¿Seguros? ¿Segurísimos, segurísimos? O sea que el dominio, bueno, el dominio G, digamos, tiene su rango en G, pero el rango va a ser el dominio de F y a su vez F va a tener su propio rango, ¿no? Ajá, o sea, sí es eso, solo que no tiene por qué ser el rango y el dominio. O sea, ¿es más chiquito o es igual? Ajá, o sea, puede suceder esta situación que te puse aquí, que el rango sea más chiquito y el dominio sea muy grandote, que corresponde a este ejemplo que te di aquí arriba, o puede ser que sean iguales, que el rango sean los reales y que el dominio sean los reales. Y entonces ahí sí van a ser iguales. Este va a ser igual a este. Entonces puede pasar que sean iguales o que el rango sea más chiquito, un pedacito nada más. Pero a fuerza tiene que estar adentro. Ajá, o sea, como si lo pensaras en desigualdades, como que fuera menor o igual, más chiquito o igualito, ¿sí? Pero sí tiene que pasar que esté adentro, a fuerza. Y sí, F va a tener su propio rango, o sea, F llega a otro lado. Ok, ok. Muchas gracias. Ok. Entonces sí quedó más o menos claro para todos por qué tiene que ser así. Porque solo así tendría sentido. ¿Sí? Bueno. A ver, vamos a ver un ejemplo, a ver si así les queda más claro. Tenemos que hallar la función compuesta, donde f es esa función y g es esa otra. Y entonces, ¿cómo le hago?
Yo ya había dicho que esta era f aplicada a g de x, ¿no? Esa era la definición. ¿Sí se acuerdan todos que arriba puse esa definición? Sí. Ok. Y entonces, ¿qué significa eso? Que yo f lo voy a aplicar a g de x, pero ¿quién es g de x? Pues yo aquí la tengo, ¿no? Es x más 1. O sea, lo único que hice ahí en ese paso fue sustituir a g por su regla de correspondencia. Y después, ¿cómo resuelvo esto? Pues le voy a aplicar f a eso, porque yo sé que f de u es esta fórmula de aquí. Entonces ahora esto de aquí se va a llamar u. Ajá. Y lo voy a aplicar exactamente igual, solo que en lugar de u voy a poner x más 1. Y entonces era u al cuadrado. ¿Pero quién es u? X más 1 al cuadrado. Más 3 por u, que en este caso es x más 1. Más 1. Y entonces mi composición es x más 1 al cuadrado más 3x más 1 más 1. Esta es mi composición. ¿Sí quedó claro cómo se va a hacer? Sí. Ok. Y bueno, en términos de números, ¿no? Si yo quisiera calcular esta de 0, tengo dos opciones. Calcularla directo con esta o hacer las cuentas una por una. Vamos a hacer ambas, ¿no? Si lo calculo directo con la fórmula, pues es 0 más 1 al cuadrado más 3 por 0 más 1 más 1. ¿No? Eso es 1 al cuadrado más 3 por 1 más 1. 1 más 3 más 1, 5. ¿Para todos quedó claro eso? Solamente sustituí acá como una función normal. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Ahora, la segunda manera es primero calcular g de x, como yo les decía, como en la máquina, ¿no? X a g de x a f de g de x. Entonces, primero le voy a aplicar g. O sea, voy a calcular g de 0. Eso es sustituir acá arriba. 0 más 1, que es 1. Y luego le voy a aplicar f. O sea, a esto de aquí. F de 1, que es sustituir acá. 1 al cuadrado más 3 por 1 más 1. 1 más 3 más 1, que es 5. Entonces sí da lo mismo, ¿no? Aunque obviamente pues lo más sencillo es calcular primero la función composición y ya ahí evaluar cualquier número que yo quiera. Pero entonces ya viéndolo así con números, ya quedó claro, o bueno, más claro qué es lo que hace la composición, que primero aplica una y luego al resultado le aplica la otra función. Sí. Para todos, nadie tiene ninguna duda porque vamos a hacer problemas de aplicación y pues tiene que quedar claro cómo hacer la operación. Bueno, ahora observación. En general, no van a ser iguales. O sea, hay algunos casos donde sí, pero normalmente no. No es lo mismo componer de un lado que componer del otro. Aquí ya vimos nosotros que esta era, ¿quién era? X más 1 al cuadrado más 3 por x más 1 más 1, ¿no? Donde f de u es u cuadrada más 3u más 1 y g de x es x más 1, ¿no? Ahora vamos a calcular la otra composición, esta de aquí. ¿Eso quién es? Según la fórmula, ¿quién es? G aplicado ¿a quién? A un cuadrado más 3u más 1. De x, ¿no?
sea, acuérdense que eso es como se escribe. O sea, esta va afuera y esto va adentro. Ajá. Y exactamente, entonces G, aquí sustituyo quién es F. F es esto, U cuadrada más 3U más 1, ¿no? Y yo ya eso ya le puedo aplicar. Como G está aplicada a X, esto va a ser como si fuera mi X. Entonces, donde quiera que yo vea X en la fórmula de G, voy a escribir todo eso que está ahí. Entonces dice X más 1. Pero mi X se llama U cuadrada más 3U más 1. Ya puse la X. Y luego dice más 1. Pues le sumo el 1. Y entonces me queda U cuadrada más 3U más 2. Esta es la otra composición. Y pues no son lo mismo, ¿no? ¿O sí son lo mismo? Incluso si desarrolláramos esta de aquí arriba, no nos va a dar igual. ¿De acuerdo? O sea, aunque, porque esta se llama con U, pero si yo le pongo con X y desarrollo la de arriba, si quieren la desarrollamos para que me crean. Primero es el cuadrado, ¿no? X cuadrado más 2X más 1 más 3X más 3 más 1. X cuadrada más 2X más 1 más 3X más 4. X cuadrada más 5X más 5. ¿No? Ya desarrollada es esto de aquí. Y pues esto es diferente de esto. Entonces, por lo tanto, no siempre van a ser iguales, ¿sí? En general, de hecho, van a ser diferentes. Por eso tienen que tener cuidado quién aplican primero y quién aplican después. Sí quedó claro que son diferentes y sí quedó claro cómo hacer la composición de ambos lados. Sí. Ok. Ahora, otra manera de escribir la composición es así, ponerle haya f de x1 si f de x es igual a eso, ¿sí? Esa es otra manera de escribirlo y qué es lo que significa. F de x menos 1 es igual a, yo tengo f de x, pero aquí adentro tengo x menos 1. Entonces, donde yo vea x solita en esta fórmula, voy a escribir x menos 1. O sea, 3 por x. Ah, pero en lugar de x pongo x menos 1. O sea, pongo lo que está dentro del paréntesis. Al cuadrado. Más 1 entre x. Pongo lo que está dentro. Más 5. Y listo. Este de aquí es lo que me da. ¿Sí? Si yo tuviera, por ejemplo, f de 2u más 3, pues lo mismo. Voy a aplicar exactamente igual, nada más que donde vea x, voy a poner lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí queda claro? Y pues esta es otra manera de escribir la composición. ¿Sí? Sí. ¿Para todos? Bueno. Ahora este nada más es como un ejercicio para que vean bien, ¿no? Esa es mi función de ahí. F de x es esa. Y luego me pide ya las funciones g y h, tales que f es igual a esta composición. O sea que yo primero aplico g y luego aplico, que diga, primero aplico h y luego aplico g y que me dé f. Y entonces, ¿cómo voy a calcular eso? Bueno, pues yo aquí tengo x menos 2 y x menos 2. Tengo lo mismo, ¿no? Entonces, 5 entre una cosa más 4 entre una cosa al cubo. Y mi cosa es x menos 2. Eso es mi función f. ¿Todos están de acuerdo? Que lo único que hice fue cambiar x menos 2 por este cuadrito. Sí. Ok. Y entonces, ¿están de acuerdo que basándonos en el ejemplo de arriba, yo puse aquí f de x menos 1, ¿no? Y entonces si yo pongo g de x menos 2, es lo mismo que f de x si yo a g de x lo defino como 5 entre x más 4 entre x cúbica. ¿Sí queda claro por qué?
¿O no? Sí, sí queda claro. Ok. Y entonces, ¿qué pasa si yo a esto de aquí adentro le pongo h de x? O sea, h de x igual a x menos 2. Y luego hago la composición. Sería g de h, que es x menos 2. Y entonces, donde sea que yo vea a h, voy a poner esto, ¿no? Entonces, 5 entre x menos 2 más 4 por x menos 2 al cubo. ¿Y no es justamente esto f de x? Sí. Ok. Entonces esas dos funciones sí cumplen, ¿no? Y lo único que les quería decir con este ejemplo es que sí pueden hallar, o sea, una función, aunque no parezca, puede ser composición de otras dos funciones. O sea, de hecho, sí pueden encontrar dos funciones que si las componen, les va a dar la función que ustedes quieran, siempre. Y va a haber varias, o sea, no nada más es una. Varias funciones que van a cumplir eso. Entonces, por eso la composición, pues, es importante. Y nos va a servir a veces, normalmente, nos va a servir hacer la composición directa, pero a veces también sirve a encontrar las funciones que corresponden. ¿Sale? Vamos a ver entonces el ejemplo de aplicación. Es un estudio ambiental en una comunidad y nos dice que el nivel medio diario de monóxido de carbono va a ser esta función. Entonces, la función me da las partes por millón de monóxido de carbono cuando mi población es de P miles de personas, ¿no? O sea, es decir, C de 10 quiere decir que cuando hay 10,000 personas, esa va a ser mi cantidad de monóxido, ¿de acuerdo? Y después se estima que en T años la población de la comunidad va a ser esta. O sea, en 10 años yo evalúo aquí 10 y eso va a ser el tamaño de mi población. Y si se fijan, ahí lo que tenemos es pues justamente una composición, ¿no? ¿Por qué? Porque esta primera función, la función original, la cantidad de monóxido, está dada en términos de P, esa es mi variable, ¿no? Y después aquí abajo, yo estoy escribiendo a P en términos de otra variable, que es el tiempo. Y era lo que calificaba justamente para poder hacer la composición. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O no? Sí, sí. Entonces, yo tengo que mi composición, bueno, mi cantidad de monóxido está dado en términos de mi población. Y mi población está dado en términos del tiempo. Lo que quiere decir que si yo compongo, entonces yo voy a poder tener mi cantidad de monóxido en términos de ¿quién? Tiempo. Del tiempo, exactamente, que es justo lo que dice el A, ¿no? Expresar el nivel del monóxido de carbono como función del tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que componer a quién con quién. Tengo que calcular esta o esta. ¿A quién tengo que calcular? ¿A la primera o a la segunda? A la segunda. ¿A esta? Sí. ¿Están Y de la seguros? población, ¿no? A ver, vamos a leer. Dice, expresar el nivel de monóxido. ¿Qué significa esto? Que mi función, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser mi Mira, función? ¿Cómo? Ajá, ¿no? O sea, porque dice expresar el nivel de monóxido y entonces sabemos que eso significa que mi función es el nivel de monóxido y esa función se llama C. Ajá. Y luego dice que como función del tiempo y eso significa que mi variable va a ser el tiempo. Eso es lo que dice mi inciso. Y entonces yo me fijo en mis composiciones. La primera, como esta está de este lado, esta es la que está afuera, ¿no?
Y la segunda, como esta es la que está de este lado, es la que va fuera. Composición en términos de la población. Y la segunda es la población en términos de la composición. ¿Y qué es lo que yo quiero? ¿La composición o la población? ¿Qué es lo que a mí me están pidiendo en el inciso A? ¿La composición, que diga el nivel de monóxido o la población? El nivel. El nivel de monóxido. Y entonces, ¿qué composición voy a necesitar? ¿La 1 o la 2? ¿La 1? La 1, ¿sí? ¿Sí lo ven todos por qué esta? O lo vuelvo a explicar. ¿Para todos queda claro por qué voy a elegir esa? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a calcular esa composición. Nivel compuesto con la población en términos del tiempo. ¿Qué es eso? C aplicado a esto, a la población. C aplicado a ¿quién es mi población? Es esto de aquí, ¿no? 10 más 0.1 por t cuadrada. Ahí lo único que hice fue sustituir, ¿no? La población. Y entonces C está dado en términos de P, lo que quiere decir que donde yo vea P, voy a poner eso que está dentro del paréntesis. Es decir, 0.5 por P, pero en lugar de P, pongo lo que está allá adentro. Y luego más 1. Y hago las cuentas. 0.5 por 10, 5. Más 0.5 por punto 1, 0.05 t cuadrada. Más 1, ¿no? Multipliqué este por este y este por este. Y eso es 6 más 0.05 t cuadrada. Lo que quiere decir que mi nivel de monóxido expresado como función del tiempo es esa función de ahí. ¿Sí quedó claro para todos? Sí. Ok. Y entonces, ¿cuál es la utilidad de esto? Pues que yo al principio tenía dos funciones, ¿no? Pero si me pedían que calculara, a ver, yo les voy a preguntar. A ver, díganme cuál es el nivel de monóxido dentro de 5 años. Si solamente tuvieran estas dos funciones, ¿qué es lo que tendrían que hacer para calcular ese nivel de monóxido? Sustituir ¿En dónde? en la morada. No, porque yo no te estoy dando la población. Yo te estoy diciendo en 5 No, años. en la del tiempo. Ajá. Entonces, primero tendrían que haber calculado la población. Entonces, sustituían en la que está como color azul, ¿no? Ahí sustituyen y sacaban la población. Y ya que tenían la población, entonces ahora sí, sustituían en la función C para sacar el nivel de monóxido. Y en cambio, si tienen la composición, y yo les digo, denme el nivel dentro de 5 años, pues solamente tienen que sustituir aquí. ¿No? Esa es la utilidad de la composición, que ya no tienen que estar haciendo muchos cuentos, porque estas son funciones chiquitas, ¿no? Pero pues normalmente no son funciones tan simples. Para eso es para lo que nos funciona. ¿Sí queda claro? Y también en términos de gráfica, ¿no? Porque si yo quiero, porque la gráfica siempre nos ayuda a visualizar las cosas, ¿no? Y entonces si yo quiero poner aquí mi tiempo y poner aquí mi nivel de monóxido y yo quiero ver cómo se mueve en el tiempo y yo no tengo esta composición, pues no se puede, ¿no? Porque la función morada es así, población, nivel de monóxido. No sé cómo va, pero es así. Y la otra función es tiempo y población, ¿no? Entonces, originalmente lo que yo tenía eran dos gráficas diferentes. Una me decía cómo aumenta o disminuye mi población y la otra me decía cómo se relaciona mi número de personas con el nivel de contaminación.
pero es más visual tener esta gráfica, ¿no? En el tiempo, ¿qué pasa? Dentro de 2, 3, 4 años, ¿qué onda con la contaminación? Sí, también para eso nos sirve, para poder visualizarlo mejor. ¿Queda claro? Sí. ¿Para Sí, todos? sí queda Ok. muy... Bueno, entonces el inciso B. ¿Cuándo va a llegar el nivel de monóxido de carbono a 6.8 partes por millón? O sea, cuando C va a ser igual a 6.8. Yo quiero saber ese tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí ya va a estar muy contaminado, ¿no? Y entonces, ¿cómo calculo ese tiempo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Nadie? Despejamos el tiempo. Exacto, ¿no? Porque mi función es esta. Yo ya conozco a igual a 6 más 0.05 t cuadrado, donde esa t pues es justo mi incógnita, ¿no? Es lo que yo quiero saber, en qué momento va a pasar eso. Y resuelvo. Este 6 lo paso del otro lado, ¿no? 6.8 menos 6 igual a esto de acá. Esto es 0.8. Entonces lo que voy a tener es 0.8 igual a esto de aquí, t cuadrado. Este está multiplicando, pues lo paso dividiendo, ¿no? 0.0, que diga, 0.8 entre 0.05. Y después le voy a sacar raíz, ¿no? Este cuadrado pasa como raíz. Raíz de esto de aquí. Y lo meten en la calculadora y eso les da 4. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuándo va a llegar a ese nivel de monóxido? ¿En qué unidad está el tiempo? En 4 años. Exactamente. En 4 años llegará a 6.8 partes por millón. Así se abrevia partes por millón, ppm. ¿Quedó claro para todos este ejercicio y la utilidad de componer funciones y cómo saber de qué lado van a componer? La parte donde de saber en qué lado componer, no me quedó muy clara. Ok, vamos a revisarlo. A ti te están dando dos funciones, ¿no? La morada, que es el nivel de monóxido, y su variable es la población, P. Y también te están dando la población en términos del tiempo. Esas son tus dos funciones. Y entonces tú tienes dos opciones, ¿no? Componer así, C o, bueno, C bolita P, o P bolita C. ¿Estás de acuerdo que esas son las dos opciones que tienes, no? La primera, ¿qué es lo que significa? Como es, la C está de este lado, entonces la C va afuera y la P va dentro del paréntesis. La otra opción es que la P vaya afuera y que la C vaya dentro del paréntesis. Hasta ahí, ¿eso sí queda claro? Sí, ahí todo queda bien. Ok. Y ahora nos fijamos en lo que nos pide el inciso. Nos dice expresar el nivel de monóxido de carbono. Eso que está subrayado en verde, ¿qué es lo que significa? Ahorita olvídate de las composiciones. ¿Qué significa que expreses el nivel de monóxido de carbono en términos de funciones? ¿Quién va a ser tu función? Según eso verde. El nivel de monóxido de carbono. Exacto. Mi función va a ser el nivel de monóxido. El nivel de monóxido se llama C. Entonces quiere decir que mi función se va a llamar C. Y luego lo naranja, como función del tiempo. ¿Eso qué significa en términos de variables? Pues utilizará el tiempo. Bueno, sí.
Exacto, que t, o sea, eso que está aquí, ¿no? Pues que tu variable va a ser el tiempo, es lo que va a estar adentro del paréntesis. Entonces, lo que te está pidiendo el inciso A es esto que está aquí, que a C lo expreses en función de t. Y entonces ahora sí regresamos a tus dos opciones que tenías. Tenías C en término de esto o a P en término de esto. La primera significa que tu variable es la que está hasta adentro. Entonces, tu variable es el tiempo y tu función es C. En la segunda, tu función es la población y tu variable también es la población. ¿Eso tiene sentido? No, pues la segunda no. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, nada más de ver la segunda, pues no tiene sentido. Y la primera es justo lo que te piden, ¿no? C en términos de T. Esta P, ¿cómo la vamos a quitar? Pues con la composición, ¿no? Así es como la vamos a quitar. Y entonces, por lo tanto, por eso elegimos esta opción de aquí. Y ya la calculamos, ¿no? C compuesto con P y haces la composición. Hacer la composición, ¿sí te quedó claro? Las operaciones. Sí, solamente es pues aplicar las multiplicaciones o lo que se pide. Ujú, sí. Y entonces ya quedó claro cómo elegir cuál de las dos composiciones es. Sí, sí, ya quedó muy claro. Muchas gracias. Ok. ¿De qué? Para todos, ¿ya quedó bien este ejercicio? Sí. Sí, eso sí. ¿Sí? Bueno. Y vamos a empezar a ver entonces gráfica de una función. Ya vimos dos gráficas de dos tipos de funciones, ¿no? Ya vimos las gráficas de qué. ¿De qué hemos visto? ¿Cómo graficar las qué y las qué? Bueno, de hecho más, ¿no? Rectas Porque y primero, Parábolas. ajá, rectas, parábolas y también vimos rápidamente las demás cónicas, ¿no? Pero pues en general ahorita vamos a ver cómo graficar cualquier función porque hay muchas más funciones. Y primero vamos a definirlo. La gráfica de función consta de todos los puntos x, y, donde x está en el dominio y y es igual a f de x, o sea, todos los puntos de esta forma. Es decir, que la gráfica es esto, el dibujito, la curva, esa va a ser la gráfica. Ajá. Eso es lo que se define como gráfica, el conjunto de puntos, el dibujo, ¿ok? Y lo que cumplen pues es eso, que x yo a fuerza lo tengo que agarrar en el dominio y que mi coordenada y pues es x evaluada, que diga f evaluada en x, ¿sí? ¿Eso sí queda claro para todos? Sí. Ok. Ahora, aquí les puse algunos ejemplos. El primero, y igual a x. Esa ya saben qué es. ¿Qué es esta? ¿A qué corresponde esta de aquí? Una recta Una recta. Ajá. Creciente o decreciente. creciente. Creciente, dependiente 1, ¿no? Entonces, esa se conoce como recta identidad y es la que divide a la mitad. Bueno, como esta es la identidad. Y divide a la mitad justamente. Ujú. Pero bueno, hay varias. Pero todas las que tengan, ya sabes, solamente exponente 1 son puras rectas, ¿no? Ya sea crecientes o decrecientes, pero son rectas. Ahora, las que tienen exponente 2, ya sabemos que son Parábolas. Parábola. parábolas. Y en este caso, la parábola es. Vertical. Ujú. Ahora, aquí una nota de las parábolas. Solamente las parábolas verticales son funciones. Las parábolas son. Ahorita me van a decir por qué. Las parábolas no son funciones. Y vamos a agarrar un ejemplo. Esta de aquí. ¿Alguien me puede decir por qué no es una función? Porque toma 2 puntos del dominio. No, los manda a dos diferentes. Ajá, tienes la idea.
Acuérdense que dijimos que una función lo que hace es que agarra 1 en el dominio y lo manda a solamente 1 en el rango. Ajá, 1 va a dar a 1. Puede ser que dos diferentes vayan a dar al mismo, ¿no? Puede ser que pase esto, pero no puede ser que pase esto. Y esta situación es justo la que está pasando aquí. Tómense este X de aquí. Ese X me lo está mandando para acá, a esta Y1 de aquí, y este también me lo está mandando a esta Y2 de acá. Entonces me lo está mandando a dos lados diferentes. Y por eso es que no es una función. ¿Sí queda claro eso? Cosa que no pasa con el de arriba. En el de arriba, lo que está pasando es esta situación, ¿no? Este X1 y este X2 están yendo a dar al mismo, pero eso no importa. O sea, yo puedo agarrar 50,000 puntos y mandarlos al mismo valor. Eso no importa, da igual. Lo que no puede pasar es que yo a un punto lo mande a más de uno. Sí queda claro por qué las horizontales no son funciones y por qué las verticales sí son funciones. Sí, Ok. Mm, ok. Ahora, la que sigue, el cubo. ¿Alguien sabe cómo se ven en general, las funciones cúbicas? ¿No? Pues se ven como S más o menos. O sea, la cúbica, esta X cúbica se ve así. Pero pues también hay algunas cúbicas que se ven así, como medias S. Ajá, o sea, tienen una montañita para arriba y una montañita para abajo. Unas más chiquitas, unas más grandotas, pero así se ven. ¿De acuerdo? Todas las cúbicas se van a ver de esa manera. Ahora, el 1 entre X, ¿cómo se ve? Todas las de esta forma de 1 entre X, ya sea que abajo tengamos X menos algo o X más algo, pero X a la 1, se van a ver así. Ajá. Que era lo que habíamos visto arriba, no sé si se acuerdan, cuando vimos el ejemplo de rango y dominio, dijimos que no iba en X, que en este caso aquí no toca el 0 y tampoco toca el 0. En nuestro otro ejemplo, no tocaba el 3 y no tocaba el 0. ¿Se acuerdan de eso? Y eso era lo que significaba, que se va a ver de esa manera. En el ejemplo de arriba, decíamos que no tocaba el 3. Entonces, aquí no lo va a tocar y no toca el 0 de este lado. Entonces, la de ese ejemplo se iba a ver así, de esta manera. ¿Sí? Entonces, todas las de la forma 1 entre más menos algo, ¿de acuerdo? Toca aquí y tampoco toca acá. Y dependiendo de lo que tengan aquí abajo, que le sume o que le resta el X, pues se va a mover, ¿no? Si no toca. ¿Y cómo saben a cuál número no toca? Pues tienen que calcular el dominio, ¿no? O sea, tendrían que calcular el dominio y ver cuál es el punto que no toca. ¿Sí queda claro? Más o menos, en general, cómo se van a ver las funciones. sí, sí. A ver, la raíz. La raíz cuadrada, a ver, ¿se acuerdan cuál era el dominio y cuál era, sí, el dominio? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Mayor a 0? Ajá, mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, vaya a estar parada. ¿Cuál es? ¿Cómo voy a ver mi?
ni o sea, qué valores de Y voy a atacar? Positivos, negativos, 0, todos, algunos sí, algunos no. Del Los 0 al positivos. infinito. Del 0 al infinito. Del 0 al infinito, exactamente. Y entonces mi raíz se ve así. Ajá. Y bueno, tenemos otras funciones, ¿no? Como, no sé si las vamos a ocupar, pero bueno, el logaritmo se ve así y pasa por el 1. Y pues creo que esas son las únicas que vamos a ocupar más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Quedan claro más o menos cómo se ven? O sea, obviamente se pueden ver un poquito más curveadas, un poquito menos curveadas, pero en general la forma va a ser así. Nada más se tienen que fijar pues en esto, ¿no? Por ejemplo, si tuvieran, vamos a ver un ejemplo rápido, ¿no? De x cúbica más otras cosas, pues van a cambiar, ¿no? Qué tan curveadas están. Pero en general así es como se ven y se los tienen que aprender para que sepan, ¿no? Con qué están tratando. Entonces, ¿sí queda claro? Sí, sí, sí. Sí. Ok. ¿Y ya no tienen más dudas de la tarea? No. ¿No? Bueno, entonces, si no tienen más dudas, pues nos vemos el jueves. ¿Sale? Ok. Sí, sí.